Y entre las informaciones, la gran cantidad de leyes firmadas por Ricardo Rosselló antes de salir del mando, está una que inscribe en el servicio militar selectivo a los varones que soliciten la licencia de conducir. Y Mari Carmen Ortiz nos presenta los detalles desde el Capitolio. Mari Carmen. Buen día. Así es, compañeros, muy buenos días para ti, para los amigos televidentes. Las últimas horas que Ricardo Rosselló estuvo en la Fortaleza, estuvo bastante ajetreado, pues firmó 68 leyes, concedió 15 indultos y también firmó más de 200 contratos con un valor de $80 millones, según informes periodísticos. Pero para hablarnos un poco sobre lo que representa esta cantidad de firmas, me acompaña el representante Manuel Natal. Gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes. ¿Qué le ha parecido estas últimas horas de Ricardo Rosselló, quien ya se fue del gobierno, pero dejó todo esto firmado? Bueno, me parece que el gobernador Rosselló en su salida actuó igual de mal que desde su llegada, en vez de hacer lo prudente, que era esperar a que su sucesor o sucesora pudiera evaluar esa legislación pendiente, pudiera evaluar esos contratos pendientes. Ricardo Rosselló, y hay que recordar, cuando ni siquiera le daba cara ni al país ni a la prensa durante ese proceso de cerca de 10 días que estuvo escondido, mientras el país no sabía de él, él estaba no solamente otorgando contratos multimillonarios, sino también firmando leyes, algunas más controversiales que otras, algunas que recién estamos viendo su efecto nocivo. Específicamente esa que obliga a inscribirse en el servicio militar a partir de los 18 años. Esa fue una de las más discutidas en las redes sociales. Muchas personas durante el día de ayer se me acercaron y me escribieron en las redes preguntando qué había pasado, cómo se había votado, y yo compartí la hoja de votación para que las personas vieran quienes en la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico votaron a favor. El proyecto, en esencia, lo que significa es que antes, cuando usted iba a sacar su licencia de conducir y era varón y era mayor de 18 años, anteriormente ese proyecto le daba la opción de voluntariamente inscribirse o registrarse o no al servicio militar. En este caso lo hace de forma automática y obviamente hay mucha indignación entre el pueblo puertorriqueño de por qué esto se haría así, de esta forma, y sobre todo los legisladores que avalaron con su voto a ese tipo de medidas. ¿Qué otra ley a usted le preocupa en términos de lo que se firmó? Específicamente también hay unas ahí del poco acceso que hay a información pública. El tema de la transparencia, hay dos legislaciones particulares que van a hacer más difícil el que tanto usted como periodista, yo como ciudadano o como servidor público pueda acceder a información pública, que es información importante para poder fiscalizar al gobierno, para poder evitar que lo que ocurrió en el Departamento de Educación con Kelleher, que lo que ocurrió en ACES con Ávila, vuelva a ocurrir. Necesitamos acceso a esa información a tiempo y lamentablemente el gobernador firmó dos piezas de ley que hacen más oneroso el proceso de acceder a esa información. Para que la gente tenga una idea, ¿qué procedería ahora si en caso de que haya que derogarlas? Habría que pasar por el proceso legislativo de presentar un proyecto, de aprobar el proyecto en Cámara y en Senado y de que la gobernadora al momento, Wanda Vázquez, lo firme. Obviamente eso es un proceso bastante cuesta arriba y yo creo que lo que se debería hacer, lo prudente es que desde el día en que Ricardo Rosselló anunció su renuncia, ese 24 de julio a las tantas horas de la noche, desde ese momento hasta el 2 de agosto, que fue cuando se hizo efectiva, se haga un proceso de revisión de todas las decisiones que allí se tomaron y se determine si se debe proceder o no con ese curso de acción, porque es muy preocupante lo que Ricardo Rosselló nos dejó en su salida. Gracias al representante Manuel Natal por haber estado con nosotros. Ahí escucharon, esto se dio en el lapso de tiempo desde el 24 de julio que él anunció su renuncia hasta el 2 de agosto cuando fue efectiva. Esa es la información que tengo desde el Capitolio. Mari Carmen Ortiz, Noticentro.